En la cima de una colina solitaria, bajo la mirada constante de una luna pálida, se alzaba la mansión Blackwood. Era una estructura imponente, ahora decrépita y consumida por la maleza. Sus ventanas, como ojos vacíos, parecían observar el pueblo que se extendía a sus pies. Los lugareños contaban historias de susurros fantasmales que emanaban de su interior y de sombras que bailaban en sus pasillos vacíos. Un grupo de jóvenes, conocidos por su afición a lo paranormal, se sintieron atraídos por la siniestra reputación de la mansión. La mansión Blackwood, con su fachada deteriorada y ventanas rotas, había sido el epicentro de numerosas leyendas urbanas. Se decía que en su interior habitaban espíritus inquietos, y que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a ser los mismos. La curiosidad y el deseo de descubrir la verdad impulsaron a estos jóvenes a embarcarse en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. Liderados por el intrépido Daniel, un joven con sed de aventura y una cámara siempre a mano, estaban decididos a desentrañar los secretos que se escondían tras las paredes de Blackwood. Daniel, con su espíritu valiente y su pasión por lo desconocido, había convencido a sus amigos de que esta era una oportunidad única. Su cámara no solo capturaría imágenes, sino también las pruebas necesarias para demostrar la existencia de lo paranormal. Junto a él se encontraba Sofía, una joven escéptica con una mente lógica, que veía la expedición como una oportunidad para refutar los mitos locales. Sofía, con su linterna en mano y su actitud analítica, estaba decidida a encontrar explicaciones racionales para cada fenómeno que encontraran. Para ella, esta era una misión para desmentir las historias que habían aterrorizado a la comunidad durante años. Completaba el grupo Miguel, el tímido y sensible del grupo, que albergaba un miedo secreto a lo desconocido, pero que se sentía incapaz de abandonar a sus amigos. Miguel, aunque asustado, sabía que su presencia era crucial para el equipo. Su sensibilidad le permitía percibir cosas que los demás no podían, y aunque el miedo lo paralizaba a veces, su lealtad hacia sus amigos lo mantenía firme. Juntos, se adentraron en la oscuridad de la mansión, sin saber que lo que encontrarían allí desafiaría todas sus expectativas y pondría a prueba su valentía y amistad. Armados con linternas y una mezcla de emoción y aprensión, los jóvenes se adentraron en la oscuridad de la mansión. El aire era denso y frío, cargado con el olor a humedad y descomposición. Cada crujido del piso de madera, cada susurro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas, hacía que sus corazones latieran con más fuerza. A medida que se adentraban en la casa, descubrieron habitaciones congeladas en el tiempo. Muebles cubiertos de sábanas blancas, retratos con los ojos vacíos que parecían seguirlos con la mirada, y una biblioteca con libros antiguos que contaban historias de tiempos olvidados. La oscuridad parecía hacerse más espesa a medida que ascendían por la escalera principal. Las linternas proyectaban sombras alargadas que bailaban al ritmo de sus pasos. Daniel, con la cámara en mano, documentaba cada paso, cada habitación, cada detalle que revelaba la historia trágica que impregnaba la mansión. Sofía, a pesar de su escepticismo, sentía un escalofrío recorrer su espalda. La casa tenía una energía palpable, una sensación de que algo los observaba desde las sombras. Miguel, pálido y tembloroso, se aferraba a la manga de Sofía, susurrando oraciones silenciosas. En el segundo piso, descubrieron un antiguo salón de baile. Este lugar, olvidado por el tiempo, parecía haber sido testigo de innumerables historias y secretos. Las paredes, aunque desgastadas, aún conservaban un aire de grandeza y misterio. Una sola ventana permitía la entrada de un rayo de luna que iluminaba débilmente el centro de la pista. La luz de la luna, fría y distante, creaba un ambiente casi mágico, como si el salón estuviera esperando a que algo extraordinario ocurriera. Mientras observaban,
Juraron ver dos figuras danzando entre las sombras, moviéndose con una gracia sobrenatural. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el pasado se hubiera materializado ante sus ojos. Sus movimientos elegantes y fluidos como si no estuvieran limitados por las leyes de la física. Los exploradores no podían apartar la vista, hipnotizados por la belleza y el misterio de la escena. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. La sensación de estar presenciando algo fuera de lo común era innegable, y el miedo se mezclaba con la fascinación. La lógica les decía que era un juego de luces y sombras, un truco de la mente en un lugar tan cargado de historia y emociones. Pero la imagen era tan vívida, tan real, que les heló la sangre. Era como si los fantasmas del pasado hubieran decidido hacer una aparición especial solo para ellos. Daniel, con la cámara temblorosa, intentó capturar la escena, con la esperanza de tener una prueba de lo que estaban viendo. Pero sus manos temblaban tanto, que apenas podía mantener la cámara firme. Pero las figuras se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. En un abrir y cerrar de ojos, el salón volvió a su estado de abandono, dejando a los exploradores con más preguntas que respuestas. Decididos a encontrar una explicación lógica al fenómeno, los jóvenes exploraron el resto del segundo piso hasta que encontraron un pequeño estudio. En el centro de la habitación, un escritorio cubierto de papeles desordenados y un diario encuadernado en cuero. Con manos temblorosas, Sofía abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. El diario pertenecía a un hombre que se identificaba como Edward Blackwood, el antiguo dueño de la mansión. En sus páginas describía una historia de amor prohibido, celos y venganza. Edward estaba locamente enamorado de su esposa, Elizabeth, una mujer de belleza incomparable. Sin embargo, su felicidad fue efímera. La alegría que una vez llenó la mansión se desvaneció rápidamente, dejando un vacío que nunca podría ser llenado. Elizabeth enfermó gravemente y falleció en la mansión. Su enfermedad fue repentina y devastadora, dejando a todos en la casa en un estado de shock y tristeza profunda. Destrozado por el dolor, Edward se obsesionó con la idea de traerla de vuelta. Consultó a ocultistas, buscó en libros antiguos y viajó a lugares remotos en busca de respuestas. Su desesperación no conocía límites. Realizó rituales oscuros en el salón de baile, invocando fuerzas que no comprendía completamente. Las noches se llenaron de susurros y sombras, mientras Edward intentaba lo imposible. Pero todo fue en vano. Ninguno de sus esfuerzos logró traer de vuelta a Elizabeth. La frustración y la desesperación comenzaron a consumirlo. Una noche, en un acto de desesperación, Edward decidió que no podía seguir viviendo sin ella. La mansión, que una vez fue un símbolo de su amor, se había convertido en una prisión de dolor. Edward se quitó la vida en el mismo estudio donde encontraron su diario. Sus últimas horas estuvieron llenas de angustia y desesperación, reflejadas en las páginas de su diario. Sus últimas palabras, garabateadas con letra temblorosa, revelaban la verdad. Elizabeth, mi amor, pronto estaremos juntos de nuevo. Estas palabras resonaban con un amor eterno y una desesperación profunda. Revelaban la verdad. Elizabeth, mi amor, pronto estaremos juntos de nuevo. Estas palabras resonaban con un amor eterno y una desesperación profunda. Sofía cerró el diario de golpe, incapaz de leer más. La historia de Edward y Elizabeth la había conmovido profundamente. Su corazón latía con fuerza. La revelación de la verdad detrás de las apariciones en la mansión era abrumadora. Habían encontrado la explicación a las apariciones en la mansión. La historia de amor y tragedia de Edward y Elizabeth había dejado una marca indeleble en el lugar. Edward y Elizabeth, unidos en la muerte, seguían atrapados en la casa. Su amor los había condenado a una eternidad juntos, pero en un ciclo interminable de dolor. Seguían atrapados en la casa, condenados a repetir su tragedia por toda la eternidad. La mansión
ahora un lugar de leyendas y susurros, guardaba su historia para siempre. Condenados a repetir su tragedia por toda la eternidad, la historia de Edward y Elizabeth se convirtió en una advertencia para todos los que se atrevieran a entrar en la mansión. La verdad revelada era más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Asustados por lo que habían descubierto, los jóvenes huyeron de la mansión Blackwood, dejando atrás los horrores que se escondían en su interior. Nunca más volvieron a hablar de esa noche, pero la experiencia quedó grabada en sus memorias para siempre. La mansión Blackwood sigue en pie, desafiando el paso del tiempo. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, secretos que es mejor dejar enterrados en la oscuridad. ¿Fue real lo que vieron los jóvenes en el salón de baile, o simplemente un engaño de su imaginación? ¿Están realmente atrapados los amantes Edward y Elizabeth en la mansión, o encontraron la paz después de la muerte? Estas son preguntas que quedan sin respuesta, flotando en el aire como los susurros fantasmales que se dice que aún se escuchan en la colina solitaria.